Este es uno de los videos promocionales que se encuentra en el canal de YouTube, de algunos 4 videos promocionales que me realizó la televisión cubana, un programa que se llama Arte Video, que lo dirige, y bueno, los videos son realizados por Luis Lafita, realizador cubano muy reconocido. Y entonces, bueno, necesito hacer una asamblea con respecto al video. Si se dieron cuenta, aparecen las fotos de mis pinturas, pero también aparecen fotografías que son de un fotógrafo muy reconocido en Cuba, se llama Roberto Sala. El objetivo, o sea, tiende a confundir, porque muchas personas me han dicho, pero ¿tú también eres fotógrafo? No son fotos realizadas por mí, son fotos hechas por Roberto Sala. Y el objetivo que buscaba o que pretendía, yo de la fila, al emplear la foto en el video, era un poco jugar con la expresividad de los retratos fotográficos de Roberto Sala y un poco también de los rostros pictóricos que yo hago en mi obra, ¿no? O sea, de la obra, el contraste ese y la similitud, de alguna manera. Entonces, bueno, a ver, si se dieron cuenta, hablo de que me motiva o me lleva a crear el ser humano, que cada obra que hago es reflejo de mi propio mundo interior. Trabajo con una dinámica muy activa. Soy una personalidad que tiene, o sea, soy una persona que tiene una personalidad un tanto hiperkinética, ¿no? Y me obsesiona, desde que comienzo un trabajo hasta que lo termino, me obsesiona ese ritmo, ¿no? O sea, tengo que terminar la obra en un día. Ya cuando pasa, y es así, sí, créanme que es así. Ya cuando pasa el tiempo, pasan 2, 3, 4 días, como que se enfría la idea, pasó un pájaro por el mar, en fin, y entonces ya me cuesta mucho trabajo. Creo que eso demuestra lo que se plantea de que la obra de cada artista tiene que ver directamente con su propia personalidad y con su propio mundo interior. Entonces, bueno, muchas personas dicen que mis obras las notan tristes, que notan ciertas tristezas en los rostros que hago, que las figuras son sobrecogidas, que sienten cierta melancolía. Y pienso que si eso está logrado, si se ve así en la obra, es porque a partir de mi propio subconsciente voy trabajando y eso se refleja. Siempre he sido una persona con una cierta tristeza interior, ¿no? Y una cierta incomprensión o soledad interna. Como lo planteo en el video, no me cuesta decirlo públicamente, así soy, me reconozco a mí mismo de esa manera, y entonces eso se refleja en la obra. En la ocasión anterior que estuvimos en la anterior universidad, había una muchacha, una estudiante que conversaba conmigo, y entonces ella me preguntaba, bueno, ¿qué tengo que hacer yo para crear mi propia obra? Y yo le decía, le insistí en varias ocasiones en la conversación, busca en tu mundo interior. O sea, yo pienso que la obra del artista, de todo artista, será más pura en la medida en que se vuelque más hacia sí mismo, ¿no? Se reconozca y exprese al mundo o exponga sus propias ideas a partir de esa naturaleza interna que lo posee a él. ¿Entienden un poco la dicotomía que estoy planteando? O sea, está bien, no critico, no cuestiono, está bien el arte conceptual, todas las manifestaciones me gustan, me gustó mucho, aprovecho para decirlo públicamente, me gustó mucho tu performance, me llegó. Hay cosas que uno ve que no, pero lo que hiciste me llegó. Pero bueno, a lo que me refiero es, está bien el arte conceptual, está bien que se haga arte que denuncie, que cuestione, pero además, un poco también, como por ejemplo la música de los muchachos que cantaron, esa denuncia parte de su propia interioridad. Ellos no se sienten conformes con la sociedad que los rodea. O sea, necesitan cambio, o por lo menos luchar con la utopía de que lo van a conseguir, y eso los alimenta, ¿ves?
Entonces, creo que es válido. Creo que es válido toda expresión artística que falta desde el interior de la persona que realiza la obra de arte. Entonces, bueno, ¿qué me lleva a mí a pintar? Sencillamente la manera personal en que yo veo el mundo, mis propias experiencias existenciales y los sentimientos que de alguna manera me caracterizan o me identifican como individuo. Entonces, bueno, creo que por ahí ya les he planteado, ¿no?, cuáles son mis motivaciones para crear, para hacerlo. Bueno, mi formación artística fue un tanto irregular. Yo me identifico, me reconozco y lo digo públicamente. Soy un pintor, también trabajo en la escultura, trabajo en grabado. Tengo experiencia en las tres manifestaciones. Pero bueno, soy un artista orgullosamente autodidacta. Yo no estudié en academia, me he formado en talleres de maestro, en talleres de grabado, talleres de escultura, clases de preparación para ingresar en la academia, allá en San Alejandro, que es la academia que existe en La Habana de artes plásticas. ¿Por qué no estudié en la academia? Por motivos personales. O sea, yo fui oficial de las Fuerzas Armadas, fui militar en mi juventud. Cuando saco de las Fuerzas Armadas, estuve 5 años. Cuando saco de las Fuerzas Armadas, me surgió la vocación hacia el arte, hacia las artes plásticas. Quiero hacer una salvedad, una anécdota. Que bueno, por eso tengo esta pieza aquí. En las Fuerzas Armadas fue cuando yo tuve el primer contacto con el arte. Y pasó de una manera muy curiosa. Yo siendo oficial, rotaba con otro oficial, que bueno, estábamos en una unidad que se encuentra en la cumbre de Pan de Guairón. Pan de Guairón es la elevación más alta que tiene el occidente de Cuba. Está en Pinar del Río, tiene 700 metros. Sé que para los estándares de México es muy poquito. Cuando veníamos para acá me enseñaron los volcanes y pude ver lo grandes que son. Pero bueno, yo estuve en Cuba, en la montaña más alta que hay en el occidente, trabajaba allá arriba, me pasaba una semana. Y cuando yo entonces era relevado por el otro oficial que cubría la semana siguiente, ese muchacho hacía tallas en madera. Entonces, la semana entera él se la pasaba haciendo sus piececitas. Cuando ya yo llegaba, él recogía todo, yo veía las piezas y me llamaba la atención. Y un día se me ocurrió decirle, ¿me puedes prestar las herramientas? O sea, las gubias, y él me las cedió. Luego de eso, paso por un lugar, había un trozo de madera, y me pueden creer, señor, yo vi esto. Fue solo sacarlo. Vi una cara a una manera muy, ¿cómo decirlo? De una manera muy inmadura, ¿no? Bueno, autodidacta, empírica. Yo vi en la forma del trozo de madera que estaba de hecho cortado para ser usado como leña y se lo pedía al cocinero. Y entonces, luego de que el cocinero me lo dio, empecé a trabajar, a tallar yo de manera muy cruda, ¿no? O sea, estaba en cero y salió esta pieza. Esta es la primera obra de arte que yo realicé en mi vida. A partir de aquí ha pasado todo. Quise traérselas para mostrárselas porque se trataba de que iba a hablar de mi formación, entonces bueno, quería enfatizar de que todo fue así muy natural, como pasan las cosas, de esa forma, ¿no? Entonces luego, cuando yo salgo de las Fuerzas Armadas, Cuba estaba en el periodo especial, que fue un momento muy difícil como el que también está pasando Cuba ahora. Ahora estamos en un segundo periodo especial, y no termina. No sé, el que sepa de Cuba sabe a qué me refiero. Pero bueno, en aquel momento, fue el año 93, eran los años crudos del periodo especial, no había nada, señor, no había nada. Nada, pero bueno, me lo pueden creer. Y además mis padres estaban jubilados. Yo no podía
La educación en Cuba es gratis. Yo de hecho me preparé, estuve en un taller de preparación para presentarme en las pruebas de ingreso San Alejandro. Mejoré muchísimo el dibujo, el modelado, porque hacen pruebas de distintos tipos, ¿no? Dibujo, modelado, editorial arte, me preparé todo eso en todos esos parámetros. Pero no llegué a presentarme a la prueba porque yo no podía pretender estudiar 4 o 5 años en una academia que mis padres entonces me mantuvieron, no, me tocaba y me tocó enfrentarme a la realidad y trabajar también desde el propio arte para yo buscar dinero y ayudar a la familia. Y sí lo hice. Hay una feria de venta en La Habana que se llama, le dicen la catedral, porque bueno, inicialmente esa feria de artesanos y artistas comenzó en los predios de la catedral de La Habana. Ahora está en otro lugar, pero le siguen diciendo catedral. Cambió de locación, pero le siguen diciendo catedral. Y entonces yo hice muchas obras, muchos cuadros, de los llamados cuadros souvenir, de los que compran los turistas. El almendón americano, o sea, el almendón le decimos nosotros a los autos americanos, o sea, estadounidenses, que son de los años 50 hacia, que son los que caminan en Cuba, que son los que hay. Y la bodeguita medio, o sea, en fin, ese tipo de temáticas que son siempre buscadas por los turistas. Y eso fue un proceso que me llevó a ganar experiencia y seguridad y oficio, ¿verdad? A pesar de que eran obras o eran cuadros comerciales, no, intercaladamente ya iba haciendo, porque siempre tuve la inquietud de hacer arte, o sea, siempre, y me mantengo y sigo pretendiendo hacer obras lo más dignamente artísticas posible, ¿no? Entonces, bueno, en los inicios estuve trabajando la escultura, pasé a formar parte de un taller, empecé a trabajar, era un trabajo, tenía un salario, un taller de artesanía que había por el Estado. O sea, cuando en los años 90 Cuba se abrió al turismo internacional, se crearon tiendas de artesanía, ¿no? en todo el país. Y obviamente había la necesidad de llenar esas tiendas. Y el Estado abrió talleres donde se hacía taller madera, papel maché, cerámica. Y entonces, bueno, yo era un operario de ese taller. Pero teníamos también instructores que nos daban clases de dibujo, de modelado, instructores que eran profesionales, que eran graduados de la academia. Eso me permitió afirmar mucho más también la técnica, ¿no? El conocimiento técnico y la destreza. Luego de que cerrara el taller donde yo estaba cerró, empecé a formar parte, o sea, pasé a formar parte de un taller de grabado. Ahí, entonces, el taller de grabado era dirigido por el maestro Antonio Cané, que es uno de los grabadores más reconocidos en Cuba. O sea, de hecho, es muy famoso por un libro que tiene, donde hace o hizo ilustraciones de los combatientes en Moncada, cuando la gesta de la promoción y tal. Entonces, él es muy reconocido. Él había creado un taller, yo supe de ese taller, supe que existía, fui y hablé personalmente con él, me aceptó, me permitió trabajar con él, y entonces formar parte del taller me dio la posibilidad de hacer muchas exposiciones con ellos y aprender las distintas técnicas de grabado: silografía, linografía, colografía, litografía, calcografía. Todas las técnicas las pude desarrollar, las pude aprender y pude entonces dominar. No tengo fotos de los grabados, porque eso es un error que he cometido. Tengo una carpeta llena de mis grabados, pero no las he fotografiado. Están en Cuba. Pero bueno, sí tengo muchas obras en grabado. Que bueno, espero cuando vuelva a ir a Cuba, quiero traerla, porque ya México será mi segunda tierra, yo me quedaré acá. Ahí está mi esposa, orgullosamente casado con ella. Y entonces, bueno, acá necesito tener todas esas cosas, porque es parte de mi vida. Entonces, bueno, también trabajé como
curador en una galería de arte llamada Orígenes, o sea, dos galerías en realidad, Orígenes y Mago, están en el mismo lugar, en el Gran Teatro de La Habana, que es uno de los teatros más hermosos que hay en Cuba, y entonces en ese lugar existían dos galerías, una en la planta baja y otra en la planta alta. Bueno, yo empecé a trabajar en la galería como especialista de montaje, hacía de montaje de las exposiciones, pero pasé cursos de curaduría. Y ya después de eso, entonces pasé a trabajar como especialista haciendo la museografía y el montaje también lo hacía ya, y la curaduría de las exposiciones. En el periodo de 4 años que yo trabajé en la galería, preparé 4 subastas que se estuvieron haciendo en ese espacio, en el Gran Teatro de La Habana. En esas subastas yo también participaba como artista y fueron 20 seguras. En cada una de las subastas vendí las obras que yo puse a disposición de las subastas. O sea, mis obras se vendieron siempre. Tengo el orgullo de decir que las 4 subastas fueron ventas seguras para mí. O sea, estuvieron las obras y fueron vendidas, fueron compradas. Entonces, bueno, también en ese tiempo que estuve trabajando en la galería, preparé una exposición junto con otra muchacha, donde hicimos de alguna manera la ilustración, por decirlo de alguna manera, o sea, a partir de obras de pintura el ballet. El Ballet Español de La Habana iba, o sea, el Ballet Español es una compañía de danza español dirigida por el Haití, iba a hacer, ¿cómo decirlo? O sea, por primera vez en la historia del Ballet Español de La Habana iban a montar, iban a estrenar la obra de Ballet Gambia, que lo llevaba a Ballet Español. Entonces, Beitía, Rolando Beitía, que es el director de la, habló conmigo y me preguntó si yo podía hacer unos cuadros que ilustraran lo que ellos iban a hacer desde el punto de vista de la puesta en escena que estaban desarrollando. Y le dije que sí. Bueno, esa exposición fue inaugurada o sea, fueron 6 obras, ¿no? Y fueron inauguradas en el lobby del Gran Teatro de La Habana. Y tengo el orgullo de mencionar que la inauguración estuvo Alicia Alonso, una gran bailarina cubana, no sé si la conocen, y también el que en aquel momento era ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Robaina. Eso, bueno, fue un logro haber hecho esa exposición. Luego de que la exposición termina en el Gran Teatro, pasó a otra galería, y tengo un segundo orgullo con esta anécdota, y es que todas las obras fueron vendidas. En el periodo de un mes, todas las obras, cada una de ellas fueron vendidas. Y fue histórico para esa galería, nunca había sucedido. Eran 6 obras, pero es significativo que una exposición entera se venda. O sea, está bien. Por supuesto, eran obras mías, Carlos Otero, y la otra muchacha se llama Diana Costa Romero, que actualmente se encuentra en Estados Unidos. Y ella también, sus obras fueron vendidas, las mías y las de ella. Ella ilustró el primer acto, o sea, la representación que iba a hacer el Ballet Español de La Habana, del primer acto lo ilustró ella. Y yo me ocupé de ilustrar con 2 obras lo que sucedería en el segundo acto de la puesta en escena. Eso, bueno, es una anécdota que quería comentar. A ver, luego de eso he continuado pintando, o sea, después de esa parte inicial, he continuado pintando, he continuado haciendo esculturas de cuando en vez, y de vez en cuando también. El grabado sí no lo he trabajado mucho más, porque luego de salir del taller de grabado, el grabado es una técnica, una manifestación de las artes plásticas que requiere de otros elementos, ¿no? Necesitas un taller, necesitas tópulo, necesitas prensa, ¿ves? Entonces es más difícil de trabajar. Y entonces, bueno, pero sí conservo el amor hacia esa manifestación. Entonces, bueno, vamos a pasar a la comunidad. Bueno, entonces, mi obra está ahí, pueden verla si lo desean. Trabajo el expresionismo, o sea, mi línea de trabajo tiene mucho que ver con el expresionismo.
porque de hecho fue el movimiento que me influenció en mis primeros momentos, ¿no? de estudiar, de comprender el arte, de analizar la historia del arte. Me he leído muchos libros, he visto muchas exposiciones, y entonces siempre tuve mucha inclinación hacia el expresionismo. El expresionismo es un movimiento que surgió en los primeros años del siglo XX, del siglo pasado, y es un movimiento que tuvo artistas, Max Hayes, Kokoschka, Elba Munch, no sé si conocen la obra escrito. Elba Munch, la obra de ese artista es descomunal. Y entonces, bueno, han sido un poco mis influencias, ¿no? Pero de alguna manera también es lo que yo proyecto. O sea, eso es intuitivo. No me hallo pintando paisajes, porque no está mi personalidad, no se corresponde conmigo, es una cosa real. O sea, trabajarás y crearás a partir de lo que tú realmente eres como persona, o sea, cuáles son tus características como individuo. Y no tengo la paciencia para ese trabajo numérico. Más bien me gusta la impronta de la mancha, la actualidad, y expresar. O sea, eso no me lo propongo, eso fluye. Cuando un artista trabaja, más está funcionando o se está proyectando su propio subconsciente que su consciente. Hay muchas cosas que yo no decido en la sombra, sencillamente, como decía Picasso, son accidentes que pasan y yo los aprovecho. Entonces, es esa la característica de mi trabajo. Priorizo el color por sobre el dibujo, es otra de las pretensiones que tengo. Tengo una teoría personal. En Cuba la plástica, las artes plásticas es muy buena. O sea, hay mucha calidad en las artes plásticas en general en Cuba. Pero los artistas cubanos tienden a trabajar más o priorizar el dibujo o sobreponer el dibujo al color. Y en mi caso yo pretendo hacer, no porque lo quiera marcar de esa manera, ¿no? Pero pretendo hacer la diferencia. ¿Por qué? Porque el amor hacia el trabajo o la emoción que me transmite las obras, me gusta sentirla a partir del colorido, de la fuerza cromática, ¿ven? Y entonces es lo que busco y de alguna manera fluye. Bueno, entonces quiero comentarles también que es la segunda parte de la conferencia. Conversarles un poco, porque bueno, sé que ustedes también son de alguna manera artistas en cierre, y es muy importante poder transmitirle a la comunidad lo que ya tú has logrado y ayudar a las personas a que también puedan encontrar su propia razón de ser a partir del arte, pero también de alguna manera porque el arte yo lo veo como algo, no sé, terapéutico, ¿entiendes? Que ayuda, que mejora la vida de las personas que lo practican, ¿no? Y entonces, bueno, tengo una experiencia de más de 20 años trabajando en proyectos culturales, o sea, como gestor cultural, profesor de artes plásticas y promotor cultural. Entonces, bueno, ahora le quería conversar un poco sobre eso. Se fue la luz. Bueno, me dice que se fue la luz, ¿está bien? Ahora, en este tema, que es el trabajo comunitario, quiero mostrarles un video que es muy corto, realmente no les va a tomar tiempo verlo. Pero bueno, es un video del proyecto Imagen 3, del trabajo que todavía continúa, porque yo estoy acá, pero mis compañeros siguen allá. Y es maravilloso, créanme que es maravilloso, y créanme que tengo historias increíbles, desde muchachos con muy bajos recursos que los seguimos, los preparamos y hoy en día son graduados de la academia. Tengo cuatro alumnos graduados de la academia que los preparé yo, o sea que, porque en Cuba la educación es gratuita, pero sí es muy fuerte las exigencias
son muy fuertes las exigencias y las pruebas de ingreso para acceder a las escuelas, ¿no? Tanto universidad como también escuelas técnicas. Y en el caso de San Alejandro, decimos los artistas que para entrar a San Alejandro tienen que saber pintar y dibujar como si fuera un graduado, porque de veras es así. Conozco personas que tienen muy buena preparación y sin embargo suspenden la prueba porque son muy exigentes. Entonces, siento el orgullo de poderlo mencionar en todo este tiempo que estuvimos. Sí, vamos a ver el video un momentito. Bueno, se pudieron ver en el espacio donde se encuentra ubicado el proyecto, ahí van a aparecer fotos también. Pero estas fotos ya son de el otro proyecto cultural que yo, en comunión con un grupo de amigos, creamos en el municipio donde yo vivía. Y entonces, bueno, ya fue un trabajo más cerrado, más directo. Si ven, el trabajo que realizamos con los niños. Entonces, bueno, iré hablando de la medida que sale la foto. Es maravilloso y es un trabajo que me apasiona mucho. Y vivimos la experiencia en el Paseo del Prado. Yo soy fundador del proyecto Imagen 3, que bueno, ya debe estar cumpliendo 19 años por estos días. Y entonces, cuando nosotros comenzamos con esa propuesta, es el Paseo del Prado, es uno de los paseos icónicos de la ciudad. Comienza en el Parque Central y termina en el Malecón. Si alguno de ustedes ha ido o va alguna vez a Cuba, podrán ver, es hermoso, es un paseo, o sea, para caminar, ¿no? Hay avenidas a ambos lados y es hermoso, todo hecho de mármol. Y entonces, pero bueno, cuando nosotros comenzamos en ese espacio, en un principio, comenzamos a tener ciertas fricciones con la comunidad, ¿sí? Para decirlo de una manera decente, ¿no? La comunidad que pernoctaba en ese lugar. Señores, ahí se estaba consumiendo droga, había delincuencia, había delincuentes que arrebataban. Por ejemplo, un turista iba caminando con una cámara, le arrebataban la cámara y salía corriendo y se perdió la cámara. Entonces, había todo un potencial delictivo en ese lugar que era lo que proliferaba. Sin embargo, la exención de los artistas, de los artesanos y los artistas del proyecto, que fuimos ocupando espacios ahí y fuimos durante todos los fines de semana que nos poníamos, logró con el paso del tiempo limpiar hasta los agentes de la policía, nos lo decían. Ustedes han limpiado el trabajo. Y entonces, yo eso lo veo como algo muy curioso que me lleva también a una reflexión. O sea, cuando el artista llega a un espacio, lo conquista y trabaja para la comunidad lo recibe y se crea una especie de cúpula, ¿no? Protectora, porque hasta las propias personas que son delincuentes, por decirlo de alguna manera, tienden a respetar a esa persona que llega y está trabajando de corazón. O sea, como que no lo entiende o no sé por qué será,
pero sí se ve y se nota que hay un cierto respeto que surge, ¿no? Entonces, bueno, eso fue lo que logramos. En el proyecto de Regla, ese es el espacio de Regla. Regla es el municipio donde yo vivía. Para ubicarlo geográficamente, es un municipio que se encuentra en el otro lado de la bahía. O sea, la bahía de La Habana, está Habana Vieja, y del otro lado está Regla. Y ese municipio, ese proyecto, esa galería, precisamente está en el litoral de Regla. Es de ahí que le pusimos como nombre Litoralto, o sea, por la unión de la palabra litoral y de alto. Entonces, bueno, no solamente hacíamos talleres de arte plástica en ese espacio, también hacíamos talleres de distintas manifestaciones de artesanía y manualidades. Por ejemplo, hubo un taller que funcionó muy bien, que fue un taller de tejido dirigido por la maestra Adriana Martínez, que funcionó todo el tiempo, durante todo el tiempo que se estuvo, gracias, durante todo el tiempo que estuvimos en el proyecto duró 4 años, ese proyecto que estábamos en, y nos frenó la COVID. Ya luego de que salimos en Cuba de la COVID, saben que fue un encierro para todos. Bueno, de hecho, el Estado nos mandó a cerrar, todas las instituciones cerraron, no hay problema, era así como había que hacer. Pero ya hubo un impasse de tiempo, cuando salimos de la COVID ya, yo también de alguna manera había perdido un poco el interés por otras cosas que sucedieron con funcionarios de cultura y tal. Que bueno, no hace falta mencionar. Pero ya los otros profesores que daban los talleres tampoco quisieron incorporarse, entonces bueno, sencillamente cerramos el espacio. Pero bueno, durante todo el tiempo que funcionó hicimos muchas actividades. Mira, si puedes pasar para ir. Y entonces bueno, en talleres tuvimos talleres de arte plástica. Yo daba talleres 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes. Eran clases generalmente dirigidas para niños. Me gusta trabajar con niños porque soy papá y me encantan los niños. Entonces, el trabajo con niños me apasiona mucho. Y entonces, bueno, en arte plástica yo daba 3 talleres a la semana. Tenía otro profesor, Elson. El profesor Elson también trabajaba conmigo. Perdón, se me olvidó el apellido, estoy tratando de recordarlo, pero se me olvidó el apellido. Pero bueno, tuvimos el taller de tejido, donde la profesora Adriana Martínez enseñaba distintas técnicas de tejido, o sea, frivolité, crochet, bolillo. Eso es un mural que realizamos en una escuela primaria, porque hacíamos también ese tipo de trabajo, ¿no? O sea, un poco llevar un poco de cultura a la escuela. Durante el tiempo que funcionó el proyecto, hicimos 4 murales en 4 escuelas. Solamente tengo las fotografías de 2, porque tuve una dificultad con el disco duro que tengo toda la información. Entonces, bueno, eso es lo que tengo. Entonces, el proyecto también tuvo un taller de papel maché, tuvimos un taller de muñequería que funcionó muy bien. Es importante también mencionar que estos talleres de manualidades y artesanía fueron muy útiles y muy bien recibidos por la comunidad de la tercera en el municipio. O sea, y es maravilloso ver que personas ya que están en ese grupo etario van a los talleres que tú habilitas y tú sientes que eso las engrandece, les da riqueza. O sea, ya no están, porque van a la clase, yo lo veía, ¿no? Yo era el que daba las clases de tejido, por ejemplo, pero yo veía como una señora venía y le decía a la profesora, profe, yo quiero hacer esto. La profesora le daba las indicaciones y ella se iba, pero no se iba a sentarse en un sillón a lamentarse del dolor de cuerpo. Se iba a votar, y eso es maravilloso. Y es lo que busca un gestor cultural que trabaja para la comunidad. Entonces, es esa retroalimentación, el visualizar el efecto positivo que estás creando en la población que se nutre de la actividad que tú estás desarrollando, es
muy reconfortante, por decir de alguna manera. Entonces, este es el otro mural, ese vino, hermoso, hermoso, lo amo. Y entonces, este es el otro, ahí el muchacho que está con el color rojo, el del color naranja, Carlos Alberto Lozada, profesor también integrante del proyecto Nicolarte, y el que está con el color rojo se llama Omar Torres Gallego. Saludos Omar, saludos Carlos. ¿Por qué? Porque pretendo publicar el video en YouTube y eventualmente ellos lo verán. Ese es mi niño, miren qué lindo, miren cómo le faltan los dientes. Entonces, bueno, pasa siguiendo a la siguiente. Entonces, bueno, además de este trabajo de talleres y de enseñanza y de ofrecerle eso a la comunidad, también el espacio funcionaba como galería y tuvimos varias exposiciones. Y actividad, miren, ¿puedo poner una pausa ahí? Miren, esa foto forma parte de una actividad que tuvimos en el Nicolarte, que se trató de dos performances. Uno realizado por mi esposa, aquí presente, Nancy Gracia Rivera, y el otro performance realizado por Laura Figueroa. Laura Figueroa Y Jesús no me acuerdo lo que. y Jesús, es que se me olvidan los nombres, perdónenme. Pero fueron tres conterráneos suyos, tres mexicanos aparecieron en el espacio. En ese momento, les confieso, fue cuando conocí a mi esposa. Ellos andaban buscando un lugar donde, porque los tres son artistas plásticos, ¿no? Entonces buscaban un lugar donde desarrollar performance. Y me comentan, que entraron a la galería, les llamó la atención, comenzamos a conversar. Me comentan que querían hacer el performance en un espacio donde hubiera mucha población. Y yo les dije, si ustedes quieren, yo les puedo preparar y ofrecerles este espacio, convocar a toda la comunidad y que pueda ser exitoso donde ustedes van a hacer. Entonces, bueno, se hizo y ahí están las fotos. Primero fue el performance de Nancy Gracia, de mi esposa. Ahí yo estoy haciendo la presentación de la actividad. Y bueno, ya después mi esposa entonces pasó por el performance de mi esposa consistió en dar dulces alegrías a los niños y a las personas que estaban en la calle, ¿no? Además vestida con una ropa tradicional mexicana. Este es el segundo performance donde Laura y Jesús hicieron una especie de interpretación del cuadro de René Magritte, El Verso. No sé si conocen esa obra. Fue a partir del cuadro El Verso, ellos idearon esta acción performática. Entonces acá consistió también su performance en hacer un poco de juego con el tema de la Cenicienta, ¿no? Entonces ellos llevaban unas zapatillas, decimos nosotros, ¿cómo se dice? Sí, que tenía Frida Kahlo, y entonces empezaron a probárselas a las distintas mujeres que se encontraban en el lugar hasta que encontraron cuál era la que les servía, y luego le hicieron un homenaje. ¿Lo ven? Entonces la pusieron encima del altar y del pedestal. Y fue todo muy bonito. Fue una excelente actividad. Tuvimos también, miren, esta fue una conferencia que preparamos, o sea, ofrecimos el espacio, ¿no?, a una artista muy reconocida colombiana. Ella se hace llamar Liliana la Pintora y tiene una teoría sobre su propio arte y el arte en sentido general. Ella como que está desarrollando toda una idea sobre una nueva tendencia artística que parte de su propio trabajo, al cual ella le llama sentimentismo. Entonces, esa conferencia, ella va por el mundo impartiendo conferencias y charlas sobre ese tema.
Y esa conferencia se la preparamos a ella para que hablara sobre esa temática. Fue otra de las actividades muy bonitas, además el espacio ayudaba, porque era un lugar maravilloso, ¿no? De frente así tenía todo el mar, y entonces bueno, era algo que también las personas que iban lo disfrutaban mucho. Tuvimos muchas actividades. Estas fotos son del día del primer aniversario. Y entonces bueno, hicimos una exposición de la cantidad de personas que estaban. Esta actividad en realidad fue una exposición de 4 artistas mexicanos: Nancy Gracida, Mayra, Noemí Caro y Marta González. Ajá, sí, 4 artistas mexicanas, o sea, 4 mujeres artistas de México que estudiaron juntas en la ENAR, en la Nacional de Artes Plásticas. También estudiaron juntas. Y entonces, bueno, adentro del espacio estaba la exposición. Fuera hicimos un grupo de actividades. O sea, miren, esto es un desfile de moda de una manera muy bonita y natural. Miren, esa es la profesora de tejido, la que tiene la saya azul. Entonces ella organizó un desfile de moda de sus alumnos con las obras realizadas, o sea, los tejidos que ellas mismas hacían. Entonces modelaron y fueron exhibiendo todo ese trabajo que habían acumulado durante todo un año. Fue muy bonito ese momento. Luego tuvimos un grupo se inauguró la exposición. Ahí pueden ver las obras puestas en la pared. Si se dan cuenta, está el papel picado. Los cubanos no conocíamos lo que era el papel picado. Lo pusimos un poco para decorar cada una de las obras, pero también está en el techo. Porque mi esposa también hizo un performance donde se vistió de Catrina, algo que era completamente desconocido para la población cubana que estaba ahí. Hubo un cantante mariachi que cantó algunas canciones. Hubo un grupo de rumba que amenizó y se puso bueno. La gente bailó. Miren, ese es el grupo de rumba. Y tocaron y la gente bailó muchísimo. Hubieron dos artistas que también eran colaboradores con el proyecto, o sea, colaboradores del proyecto. Miren, ahí pueden ver a mi esposa vestida de Catrina. Acá decimos vestida de Catrina. Allá en Cuba decían, está disfrazada de Catrina, porque es lo inusual. Para ustedes es algo muy normal, tradicional y bonito, pero en Cuba sencillamente es como un disfraz, porque es lo nuevo, es lo novedoso. Fue muy bonito, todo el mundo quería tomarse una foto con ellos. Estos son dos compañeros también artistas, actores, que hacen trabajo de estampa viviente, y ellos también estuvieron ese día amenizando la actividad. En fin, Ignorante fue un proyecto maravilloso, con orgullo lo digo. Tuvimos una peña, a ver si puedo poner la peña y mago, peña y mago, dice peña y mago, no será la otra, ¿no? Pon la foto, por favor, gracias. Esto es una peña audiovisual que también tuvimos en el proyecto Ignorante. O sea, 2 veces al mes, el primer y tercer viernes de cada mes, hacíamos proyección de materiales audiovisuales. Regresa un momento, por favor, gracias. Ese señor que se encuentra ahí es un cineasta cubano que se llama Arturo Santana. Tiene algunas películas ya realizadas, tiene cortometrajes, en fin, es muy reconocido. Y tuvimos el honor de contar con él para hacer la inauguración de la Peña y Mago. O sea, nos habíamos propuesto que fuera una peña audiovisual donde se dialogara sobre cine, sobre audiovisuales,
donde pudieron invitar a realizadores o a equipo técnico que muchas veces no se les incluye también. Tuvimos camarógrafos, tuvimos asistentes de sonido, invitados, y que nos contaron, le hacíamos entrevistas, ¿no? No era yo que hacía las entrevistas, eso no me parece. Pero bueno, sí, de hecho se encargaba Betty, que es la muchacha que hace de Ada, que es actriz y también tiene formación como periodista. Ella hacía las entrevistas, y también este muchacho que está de ahora. Ahí está entrevistando a Oli Isaac, que es un actor, y el que está ahora, Raúl Escobar, que también es realizador audiovisual, pero también se encargó muy bien de esas entrevistas que se realizaron. Entonces, bueno, éramos un grupo multidisciplinario que sencillamente disfrutábamos hacer trabajo cultural para que toda la comunidad pudiera disfrutar. Entonces, bueno, las fotos son de diferentes. Miren, en ese momento, este muchacho de la camisa blanca, él es un realizador audiovisual muy reconocido en Cuba, y entonces, bueno, también tuvimos el honor de contar con su presencia. Este señor es fundador de la televisión cubana. No se ve bien en la foto, pero él fue el primer camarógrafo. El primer programa de televisión que se transmitió en Cuba. Fernando, ¿cómo es el apellido de Fernando? No me acuerdo. Qué pena. Bueno, Fernando fue fundador de la televisión cubana y tiene ese mérito. Y ahí lo tuvimos, ya muy mayor, él falleció ya, lamentablemente. Estaba muy mayor y enfermo, de hecho hubo que ir a buscarlo en un auto, llevarlo a su casa, porque realmente la salud ya no, pero sí dijo, quiero estar con ustedes. Y fue. ¿Y tú crees que toda esta gestión que hiciste allá la puedas realizar aquí? Sí, tengo la intención de hacerlo. ¿Y crees que puedas invitar a los chicos que quieran obviamente participar Sí, contigo? sí, claro, por supuesto, con mucho gusto la haría. Sí. Pues más comunidad artística y más. Sí, Está interesante. confío en contar. Yo soy, por decirlo de alguna manera, un emprendedor de la cultura. A mí, yo cuando hay algún evento que se me ocurra a mí y quiero realizar, o alguna otra persona me pide ayuda, yo me vuelvo un emprendedor. O sea, ¿Te parece que esa es la idea. que abramos la posibilidad? Sí, claro, por supuesto. Muy a gusto la haría. Pueden contar conmigo. Por supuesto que sí. Por supuesto. Vamos a darle un aplauso, por favor. De la revuelta humanista a la cabeza de por su destacada participación en la primera exposición de arte de la configuración del cerebro, los medios culturales de la Universidad de Llano. Esta señora Sara es de su país también. Bienvenidos, te abrazamos, te damos la bienvenida con los abiertos. Ahí pueden ver su obra y de verdad, muchas gracias por hacer esto allá y por sé que lo va a hacer aquí. Es importantísimo que sea. Muchas gracias. Los esperamos de aquel lado en donde está el ágora, siguen el caminito. Ahí va a haber un par de bandas que van a dar un concierto. Está el profesor Yannick que tiene su banda.